Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Romanos, la carta que escribiera el apóstol Pablo a la iglesia de Roma, en el capítulo 13. Y le daremos la lectura, 5 versos, los primeros, del 1 al 5. Y dice así en el nombre del Señor Jesús: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno, y tendréis alabanza en ella. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador, para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estar sujetos no solamente por razón de castigo, sino también por causa de la conciencia. Esta es la palabra que el Señor nos ha dado para este día domingo. Quiero saludar a todos mis amados hermanos. Dios les bendiga. Ha pasado un largo tiempo, muchos meses, que no nos hemos visto, pero sí a través del teléfono hemos hablado con muchos. Y bueno, un gran abrazo para todos. Esta palabra que hemos leído hoy día tiene mucha relación con muchos que hoy día se han levantado para incitar, en este caso, a la Iglesia de Jesucristo a la desobediencia. Por el tema que hoy día se habla en todo el mundo acerca de esta pandemia que por voluntad de Dios, no es voluntad de hombre, porque si fuese de hombre Dios la habría terminado, porque lo del hombre no prevalece, lo que prevalece es lo de Dios. Entonces escuchaba yo un video que anda circulando de un personaje que se dirigía a los pastores en Estados Unidos, a los latinos, a los sudamericanos, y con mucha arrogancia él insistía en que hay que abrir las iglesias, que el virus es una pantalla, que el virus eso a los hijos de Dios no le hace nada, y cómo puede ser que las iglesias pueden estar cerradas, en qué Dios creemos, en qué Dios confiamos, y muchas cosas más, apartándose tremendamente de lo que la Biblia nos habla. No puede él desconocer, si es un pastor, no puede
rebatir lo que el apóstol Pablo, inspirado del Espíritu Santo, porque hoy día es el Espíritu el que nos habla. Si en esta ocasión nos está diciendo sométase toda persona, o sométase toda organización, o en este caso lo que a nosotros nos compete, la iglesia, porque como usted podrá ver, no solo la iglesia ha cesado sus funciones, podemos ver hasta los mismos organismos políticos han detenido. Las grandes organizaciones deportivas donde reciben millonadas de dinero, ellos han preferido perder sus ganancias. Los gobiernos han tenido que sacar grandes cantidades de los ahorros que tiene cada país para poder solventar a toda la gente que ha dejado de trabajar y han perdido sus fuentes laborales, lo que está pasando en Chile. ¿O cree usted que si esto, como dicen muchos, fue una estrategia de hombre para imponer su poderío y que los más chicos desaparezcan y ellos prevalecer en el mundo, pero ellos mismos han perdido? ¿Usted cree que un capitalista, un grande empresario va a querer que su empresa pare, aquella que le genera millones y millones? Entonces no creamos a todo lo que se dice. Si este virus apareció en el mundo, como muchos en los tiempos pasados, quizás de muchos no hay memoria porque han pasado siglos y siglos, pero Dios a través de su Espíritu anunció muchos en las iglesias, y si nosotros somos espirituales debemos creer a lo que el Espíritu habla. Que venía algo muy terrible, muy grande, y nosotros no podíamos entender lo que era. Pero hoy día Dios nos ha abierto los ojos. ¿Por qué la iglesia tiene que desobedecer a las autoridades que Dios ha puesto? Porque así lo dice aquí, ¿ya? Sométase toda persona a las autoridades superiores. Sabemos que dentro de la iglesia, esta gran institución que es el cuerpo de Cristo, también hay jerarquías y todos nos sometemos, que así lo dijo el Señor también. Ahora estamos inmersos en una nación, ¿ya? Pertenecemos a nuestro país llamado Chile, y toda autoridad dice que ha sido puesta por Dios. Esto no es una cosa al azar, esto no es una casualidad. Dios pone presidentes o reyes, como lo hacía antes, para castigar a una nación, a Israel. En el libro de los reyes y de las crónicas vemos que hubieron reyes muy malos y que hicieron sufrir al pueblo. ¿Por qué? Porque Dios lo quiso así. Él los puso. Hoy día pasa lo mismo, porque de alguna manera Dios tiene que castigar a la sociedad rebelde, impía, idólatra. Hay un pecado que Dios aborrece y es abominable, uno de los tantos, que es la idolatría, que es cuando un ser humano creado por Dios no le da la gloria y la honra a su Creador. Hoy día así está el mundo. Aparece un jugador, aparece un político, aparece alguien público, un artista, y le dicen ídolo. Y eso es una aberración.
Y así está esta sociedad. Nosotros, la iglesia, somos diferentes. Tenemos que ser diferentes, tenemos que ser luz. Y yo le voy a poner un ejemplo, y hay muchos. Aquí en Concepción, porque este hombre, el cual yo les menciono, dice que el virus no existe. O que si existe, ¿para qué somos hijos de Dios? ¿Cómo vamos a andar con miedo? ¿Por qué tenemos susto? Entonces, nosotros sabemos que somos hijos de Dios y sabemos que el Señor nos ha librado, nos libra y nos librará de todo mal. Pero no por eso vamos a andar desafiando a las autoridades, a los que ordenan el país. ¿Cuántas iglesias han salido en las noticias que se han reunido desobedeciendo a la autoridad? ¿Y qué es lo que acarrean? Vergüenza, difamación. ¿Y a dónde repercute eso? ¿En quién? ¿Y por qué? Fíjense que el apóstol Pablo, aquí mismo en el libro de Romanos, dice así, Romanos 2, capítulo 2, en el verso 24. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. ¿A quiénes se refiere? Hablándole a los judíos en ese tiempo, ¿verdad? Que ellos enseñaban al pueblo, pero ellos estaban lejos de lo que enseñaban. Les enseñaban que no robaran, pero ellos robaban. Que no adulteraran, pero ellos adulteraban. ¿Y qué pensaba la gente que estaba alrededor? Como suele suceder hoy día. Oye, para ser como este evangélico o este canuto, porque así nos dicen, mejor yo me quedo como estoy. ¿Por qué? Porque no somos luz para el mundo. Porque no tenemos buena conducta a veces. Porque en el medio donde nos desenvolvemos somos iracundos, somos mal hablados y muchas cosas más. Entonces, ¿qué dice aquel hombre que no ha recibido a Jesús en su corazón y que anda lejos? Que probablemente él necesita ver en nosotros algo que lo cautive, que lo seduzca. ¿Qué dicen ellos? No, yo prefiero quedarme así, me condeno menos. Y en parte tiene razón. Porque quien sabe hacer lo bueno y no lo hace, se condena. Así de simple. Entonces, es muy malo dar estos consejos por las redes sociales en donde millones de personas lo ven o lo escuchan. Porque Dios dice, sométase. ¿Ya? En obediencia, en respeto a la autoridad. ¿Y quién se opone a la autoridad? A lo establecido por Dios, no existe. ¿Se da cuenta? Entonces, no es lo más apropiado. Han habido muchos, se han levantado diciendo que no, que hay que abrir las iglesias. Será por... Decía también que la palabra de Dios lo dice así en Mateo 24, que
por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Lo sacó de contexto esa palabra. No se refiere a esto. Porque yo estando en mi casa y no congregándome, no se me puede enfriar el amor. Si yo estoy en oración, si yo estoy constantemente en la palabra, y en la palabra de Dios me santifico, y a través de la oración me voy a mantener vivo. Entonces, ¿cómo podemos nosotros atribuir esa palabra al efecto que está provocando esta pandemia porque no nos podemos congregar? No, está equivocado. Esa palabra se refiere cuando dice Jesús en los últimos tiempos, por multiplicarse la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero esto de que nosotros no nos reunamos para hacer culto no es una maldad. Esto no, jamás ha sido una maldad, porque, a ver, la autoridad en primer lugar quiere proteger a la población, ¿ya? Y si es permitido por Dios, nosotros debemos obedecer. Y usted puede decir, es que yo no conozco a nadie que se haya enfermado. No he visto a nadie que esté muriendo, son puros cuentos, inventos. Yo le quiero decir que sí conozco gente que se enfermó, que le dio el virus. Y no es una fábula, es verdad. Pero lamentablemente, yo no sé cuál fue el sentido de este varón, porque puede ser probablemente porque la gente no se reúne, entonces no llega dinero en las iglesias. Yo lo veo de esa manera, porque hay pastores que aman el dinero, otros viven de la ofrenda. Puede tener un poco de razón, pero Dios le ha faltado. ¿Le ha faltado su promesa? Como para que alguien diga, vamos, reunámonos nomás y no va a pasar nada. Total, antes, en la antigüedad, cuando Cristo estuvo y luego los apóstoles, a los apóstoles los tomaban presos y los azotaban, y más de eso no va a pasar. Entonces, pienso que no va a lugar eso que se ha dicho. El Señor nos encarga que seamos obedientes, que seamos temerosos, que obedezcamos a nuestras autoridades porque han sido puestas por su voluntad. ¿Quieren no temer a la autoridad? Haz lo bueno, ¿ve? Y si usted no hace lo que ellos dicen, lo van a tomar por rebelde y lo van a encarcelar o lo van a poner en ridículo ante la sociedad. ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que preferimos? Aquí no se trata de que con esto no vamos a temer a Dios. Al contrario, estamos obedeciendo a la palabra de Dios. Hay muchos que toman ciertos conceptos de la Biblia para poder expresar lo que ellos sienten y desviar el centro de la palabra. Tergiversan la palabra. Y eso es un pecado. Nosotros debemos tener paciencia. Ser pacientes y orar. Eso es lo que debemos hacer. Esto empezó en un tiempo que todos conocemos, pero no sabemos cuándo va a parar. Pero Dios no está enojado con nosotros por eso. Usted tiene que estar en la oración, tiene que estar en el clamor, tiene que estar en la consagración, siempre dándole alabanza al Señor,
siempre pidiéndole su respaldo, siempre tratando de hacer el bien mientras tenga la oportunidad. Y eso es agradable. Que seamos bendecidos por esta palabra y cuidado porque hay engañadores. Jesús lo dijo. En estos tiempos van a salir muchos engañando. Pero nosotros no somos de la noche, somos del día. Y andamos en luz. ¿Cuál es la luz? La palabra del Señor. Si usted no quiere ser engañado, intrúyase. Tiene que leer la Biblia. Ella tiene toda la verdad. Pero si usted no es de lo que acostumbra a leer la Biblia y probablemente extraña el no venir a la iglesia porque ahí escuchaba mensajes y después no tomaba la Biblia, va a ser presa fácil para que los engañadores lo convenzan y lo saquen de la verdad. Bueno, estas cosas hay que decirlas porque estamos en los últimos tiempos y en cualquier momento Cristo puede venir, ¿ya? Y que nos encuentre haciendo lo bueno. El Señor le bendiga.